justamente está conmigo ya Paola del Carpio, quien nos va a dar todos los detalles de cuál es el impacto, cómo medimos el real impacto del fenómeno El Niño. ¿Cómo estás, Pao? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, el fenómeno del Niño, como sabemos, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño fuerte, catastrófico, ha sido reducida, afortunadamente. Sin embargo, no debemos confiarnos porque somos un país bastante vulnerable a los efectos de este fenómeno, como vamos a ver ahora. Claro, o sea, ¿no? va a haber, no hay va a ser fuerte, hay que dar una mirada a qué ha pasado en años anteriores. pero moderado, pero de todas maneras hay Claro. muchas personas en riesgo y muchas zonas en riesgo. Muéstralo. ¿No? En el 2017, por ejemplo, que todos lo recordaremos, fueron afectadas 68 provincias en 18 de nuestras 25 regiones. O sea, casi todo el territorio nacional tiene algún tipo de afectación por el fenómeno El Niño. Y algo que hay que resaltar es que en general se calcula que cuando hay fenómeno El Niño, el 47% de los daños que se dan en la región andina se dan en el Perú. Ya. Y si sumamos Perú y Ecuador, suman el 85%. Eso tiene que ver, por supuesto, con nuestra proximidad al mar, que nos genera muchos más efectos por las lluvias, por los huaicos, como vamos a ver en un momento. ¿No? Y bueno, en el 2017 el impacto se calculó en más o menos 1.6% del PBI, 3.6 mil millones. Hay de hecho una estimación para cuánto podría ser el daño en este fenómeno El Niño, que no solo es este año, ¿no? Entre el año pasado y que podría ser de hasta 18.600 millones. Wow. Pero claro, en este caso estamos hablando de más que todo el presupuesto que tenemos para seguridad, ¿no? O sea, a veces es difícil poner en contexto los números. Entonces veamos un poco más qué impactos hemos visto. Entonces, como les contaba, ¿no? Normalmente los impactos del Niño tienen que ver con lluvias, con huaicos y con un cambio de temperatura, que es lo que hemos visto sobre todo el año pasado, que afecta a los cultivos, que afecta el ganado, ¿no? Entonces, la pesca, por supuesto. Entonces, vemos que la economía se ve afectada, ¿no? En el 97-98, que tuvimos un niño muy fuerte, por ejemplo, el daño en la infraestructura fue tan fuerte que significó más o menos 2% del PBI. Y eso es público y privado, digamos, hogares de las familias, colegios, hospitales, carreteras para trasladar las cosas. Huaicos, claro. Afecta a todos los sectores, sin duda. El sector agropecuario, hemos visto el daño al sector agropecuario, sobre todo el año pasado, ¿no? Que tuvo una caída de, si no me equivoco, 3%. Y una serie de crisis, ¿no? Y tiene ya un tiempo en crisis, y sobre todo el sector pesca. Miren que en el 97 cayó 50%. Nosotros tuvimos una caída de casi 20% del PBI pesquero el año pasado. Afortunadamente, las estimaciones del Banco Central, con todas estas nuevas consideraciones de las probabilidades, son que estos dos sectores este año no retrocedan, sino que avancen. No mucho, pero no se espera una caída precipitosa de estos dos sectores en este año. A pesar del Niño, entonces, a pesar, ¿no? sí, bueno, vamos a ver al final cómo llega. Por la temperatura del mar cambian, ¿no es cierto?, las especies, y evidentemente no hay la misma pesca que años Aparte, anteriores. hay que tener en cuenta que, claro, o sea, estamos teniendo un crecimiento respecto de un año muy malo, ¿no? O sea, ha sido un año muy malo para la pesca, un año bastante malo para la agricultura. Entonces, un crecimiento pequeño tampoco es una nota. Esto es muy importante, porque ya lo decíamos desde el inicio, si bien El Niño no va a ser de sensación fuerte, ¿no? Va a ser de grado moderado, igual hay un riesgo, igual aparte van a haber es una probabilidad vulnerables, ¿no? O sea, son ¿no? probabilidades. ¿Cómo va a llegar al final? Pues vamos a ver, ¿no? Y sí, se verían afectados más de 7.000 centros poblados, que incluyen a más de 5 millones de peruanos, ¿no? Entonces eso nos preocupa porque, como decíamos, se ponen en riesgo las viviendas. Hemos visto en los cálculos del Cenepred que se trataría de más de 1 millón de viviendas en riesgo. Entonces, riesgo alto o muy alto ante inundaciones. Solo inundaciones, ¿no? Porque por otro lado están los riesgos por huaicos, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente. Una más, por favor. Pasamos la hoja y ahora vamos a ver también el tema de presupuesto, ¿no? Porque el niño es algo que siempre golpea en nuestras presupuesto. ¿Por qué? A ver, tenemos nosotros un programa presupuestal, el 068, que tiene que ver con prevención y atención de desastres, ¿ok? Y lo que podemos ver cómo se usa este dinero es cuánta importancia le ha venido dando el gobierno a estos desastres que ya sabemos que van a ocurrir cada cierto tiempo y que con el cambio climático se están dando con mayor frecuencia e intensidad, ¿no? En el año 2023, digamos el año que ha pasado,
se usó casi el 80% del presupuesto que se tenía para inversión pública en este programa presupuestal, que es, bueno, relativamente bueno, pero todavía son 350 millones sin uso. Pero hay que tener en cuenta que fue un año en el que hemos hablado todo el año del fenómeno del niño, o sea, no es un año normal, ¿no? Pero veamos hacia atrás, ¿no? ¿Y qué pasó en los años posteriores al niño anterior? 2018, 2019, 2020, la ejecución de ese presupuesto estuvo por debajo del 50%. A ver, para entenderlo entonces, tuvimos el niño en el 2017 y cuando ya se fue, teníamos el 18, 19 o 20 para poder invertir allí, recuperar todo eso que se había perdido, pero no se hizo. Y los recursos se dejaron sin uso. Si nosotros sumáramos desde el 2018 hasta el 2023 todo lo que no se utilizó, tendríamos más o menos el 90% del presupuesto que ahorita se le está asignando al fenómeno del niño. No tiene sentido, ¿no? O sea, necesitamos ser mucho más eficientes y efectivos en nuestro gasto de prevención, que muchas veces es una palabra que cuesta asimilar, ¿no? Y hay que jalarle las orejas a algunos gobiernos regionales, a algunos municipios en particular, en las regiones de Ancash, de Tumbes, de Lambayeque, donde la ejecución ha sido muy bajita, inferior al 60%. No aprendemos la lección. 40%, ¿no? No aprendemos la lección. Así es, ¿no? Y muchas veces, además, Alicia, solo pensamos en el norte, que de hecho por inundaciones son los que tienen mucho mayor riesgo. Pero en términos de Huaycos, por ejemplo, Cajamarca, Ancash, Huánuco, son regiones muy afectadas, ¿no? Y no necesariamente están haciendo el mejor trabajo en términos de su ejecución. Y eso de verdad lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Yo algunos días compartía con Fátima y decíamos, ¿no? La información que viene desde el Ejecutivo también sobre el tema. Estamos preparados, dice, para el fenómeno del niño, pero ¿estamos preparados con qué? Con carpas, con víveres, ¿no? Con lugares de refugio. O sea, están preparados para poder ayudar a la población que ya se afectó. Para reaccionar. Pero no estamos, preparados para evitar una situación como esta. Y eso es lo preocupante, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros deberíamos, sabiendo que el niño va a venir cada cierto tiempo, ser capaces cada vez más de prevenir que los desastres traigan efectos tan grandes sobre nuestra población. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por habernos traído esta información tan importante. Paola del Carpio, entonces, de Redes para el Desarrollo, ha estado con nosotros en el bloque. Vamos ahora